Bienvenidos a Sendero. Yo soy Uriel Maer, soy un apasionado del aprendizaje y estoy convencido de que siempre, en cualquier rincón, hay algo nuevo que descubrir. Este espacio nació para llevar la charla fuera del aula con mis alumnos, pero creció para recibir a cualquiera que comparta una curiosidad insaciable. Aquí compartiremos experiencias que nos dejen una lección, porque aprender es un placer que se disfruta solo porque sí. Comencemos. Bienvenidos a Sendero. En esta ocasión estoy con uno de mis mejores amigos, Conrado, que tal vez lo han visto ya en alguna de mis fotos, en alguna de mis aventuras, porque justo eso es parte de lo que nos une, de lo que nos ha unido en la vida, el amor por la naturaleza, por los recorridos. Y hoy estoy contento de que podamos estar nuevamente aquí para platicar acerca de lo que hace, porque hoy temo decirles que se van a morir de la envidia del trabajo que tiene. Y bueno, Conrado, gracias por este tiempo, por este espacio. Gracias por estar aquí y bienvenido a Sendero. Gracias, Uri, y hola a todos. Espero que lo que pueda decir sea bueno para ustedes. Mucho gusto. Seguramente sí. Y pues vámonos al grano. Quiero saber, en términos lo más simple posible, ¿a qué te dedicas? En términos más simple posible, yo valido indicadores de sostenibilidad a escala territorial para Latinoamérica y para Estados Unidos. Bueno, la sostenibilidad, como sabemos, es este concepto que surgió el siglo pasado, donde nosotros buscamos hacer un uso responsable de los recursos naturales, por supuesto para nuestro beneficio, pero sin que se comprometan las necesidades de las generaciones futuras. Entonces, alrededor de la sostenibilidad se contemplan indicadores ambientales, sociales y económicos. Y es lo que yo valido. Yo valido información que proyectos a nivel territorial en Latinoamérica y en Estados Unidos buscan o integran dentro de una evaluación de sus territorios. Y yo valido que, por ejemplo, la información acerca del porcentaje de áreas naturales protegidas en ese territorio, cuáles son el número de mujeres que son agricultoras en ese territorio, cuál es la producción, por ejemplo, de cacao, de café que existe en ese territorio, Ujú. cuáles son los gobiernos que participan en esos territorios, etcétera. A eso me refiero con indicadores de sostenibilidad, todo lo que nos permite obtener una fotografía del paisaje o del territorio, diciéndonos cuáles son sus condiciones, obviamente con el objetivo de mejorar la sostenibilidad hacia el futuro. Ok. ¿Y cómo se hace ese trabajo? ¿Qué es lo que haces en un día normal? Bueno, normalmente tengo reuniones con cada uno de estos proyectos. Tenemos proyectos en Estados Unidos, en México, en Brasil, en Guatemala, en Perú, en Colombia, en Paraguay. Y Ujú. normalmente lo que los equipos de trabajo hacen, esto es a través de otras organizaciones, principalmente organizaciones de la sociedad civil como WWF, Nature Conservancy, Conservation International, pero también agencias de cooperación internacional como el gobierno de Alemania, el gobierno de Francia, que impulsan estos proyectos en Latinoamérica y en Estados Unidos. Y entonces estos grupos de trabajo, ellos son los que se encargan de recopilar la información y ellos la suben a una plataforma de mi trabajo que se llama Landscale. Y yo tengo acceso a esta plataforma y yo empiezo a observar todos los indicadores que ellos van subiendo y yo empiezo a validar toda esa información. Y bueno, por supuesto tenemos todo un manejo de información o una secuencia de validación. Y bueno, también otra cosa que hacemos es que validamos la estructura y la madurez que tienen estos proyectos en relación a su estructura, a su organización. Por ejemplo, muy brevemente, tenemos algunos territorios, algunos paisajes que ya son muy maduros, que ya tienen buena relación con los gobiernos o con las autoridades locales, que tienen ya diferentes documentos o acuerdos con estrategias, planes de acción para el desarrollo sostenible del paisaje, y hay algunos otros que apenas van empezando. Entonces también evaluamos esa madurez, qué tanto han avanzado ellos en que su estructura, que su organización les permita o les favorezca el desarrollo sostenible de estos proyectos nuevamente a escala del territorio. Quizá valdría la pena mencionar que es un territorio. Sí, sí, sí. Bueno, ustedes saben que tenemos granjas y tenemos agricultores, ¿no? Que ellos tienen una parcela, pero pues muchas veces estos agricultores forman parte de un territorio. Entonces es un grupo de agricultores que, por ejemplo, pueden estar en la zona productora de café de Veracruz o en la zona productora de Puebla. Y bueno, esa zona productora de café o de cacao es lo que nosotros consideraríamos un territorio. Y un Mm. municipio o un grupo de municipios en México podría considerarse un paisaje o un territorio
y más o menos empezamos con una escala de 10,000 hectáreas hacia millones. Ok. Sí, sí, sí. ¿Cómo llegaste ahí, Conrado? Bueno, yo soy biotecnólogo, esa es mi formación académica. Estudié biotecnología, ingeniería en biotecnología, sin embargo, pues mi interés siempre fue más biología y bueno, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Entonces, terminando la carrera, yo inmediatamente entré a la maestría, hice una maestría en biotecnología de plantas. En realidad yo me enfoqué más a ecología del paisaje, que ecología del paisaje pues es justamente esta dimensión un poco más grande. Hice una investigación en emisión de gases de efecto invernadero en suelos forestales en México. Ujú. Y pues de ahí, después de que me gradué de esa maestría, después yo trabajé en proyectos de conservación de fauna en la Universidad Autónoma de Querétaro, donde trabajábamos en conservación de jaguares, de lobo mexicano, de osos, de diferentes animales, de fauna, ¿no? En México. Y eso lo hacíamos en coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Después estuve en el sector privado por muchos años, pero mientras estaba en el sector privado, pues pude hacer mi segunda maestría, que es en liderazgo de sostenibilidad, y fue muy padre porque al final de esa maestría, el proyecto final se relacionó mucho con la organización con la cual yo trabajo ahora, que es Rainforest Alliance. Ujú. Entonces, pues digamos que todo se acomodó para que yo pudiera renunciar a mi trabajo en el sector privado y que yo pudiera saltar a esta organización, eh, donde pues ahora estoy actualmente, ¿no? Ya voy a cumplir 2 años con Rainforest Alliance en el programa de Landscale. Ok. Me llama la atención que eres el único biotecnólogo que conozco. Y digo, no es que conozca a todas las profesiones que existen, pero llevo mucho tiempo preparando chicos para ingresar a la universidad. Y las carreras que son comunes son medicina, derecho, arquitectura, pero nunca he conocido a alguien que tenga el interés por estudiar biotecnología. Siento que tal vez en México no es una carrera tan común. Ujú. Y además de lo que tú has hecho, ¿qué más puede hacer un biotecnólogo? Si una persona se quisiera interesar en esta carrera, ¿por qué tendría que inclinarse a biotecnología y no biología o no pues alguna ingeniería que Ok, tenga que ver con la tecnología? Porque creo que cuando pensamos en tecnología, tal vez muchos pensamos en cosas digitales, ¿no? sí. O máquinas, nos vamos hacia lo mecánico. Ujú. Pero, ¿qué es lo que puede hacer un biotecnólogo? ¿O por qué una persona se tendría que inclinar a la carrera que tú elegiste y no alguna de las otras opciones que hay? Ok, de acuerdo. Pues bueno, yo pienso que biotecnología como carrera realmente es la puerta hacia un posgrado. O sea, muchas de las personas que entran a biotecnología es porque ya tienen en la mente que van a realizar un posgrado o que van a dedicarse a la investigación. Okay. Las dos grandes áreas de la biotecnología son la agricultura y la medicina. La agricultura, bueno, obviamente todo el tema de mejorar los cultivos, lo cual involucra pues un montón de investigación biológica, Uh-huh. pero al final con el objetivo de obtener un producto que favorezca la producción de alimentos. Y eso puede ser tanto en plantas como en animales, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, pues es toda la cuestión de medicina, pero más enfocada a la producción de medicamentos, a la producción de fármacos, o de alguna manera también a entender las enfermedades, investigación al final de cuentas. Entonces, la mayoría de mis compañeros de la carrera, la inmensa mayoría de ellos hicieron sus posgrados y ahora se dedican a la investigación o trabajan en empresas que son como punta de lanza en innovación biotecnológica. Por ejemplo, este tema acerca de carne vegetal. Uh-huh. Tengo uno de mis compañeros que es de los más brillantes y bueno, él trabaja como en una empresa privada que está avanzando como esta innovación o esta nueva tecnología que es cómo podemos hacer carne a partir de plantas sin tener que matar animales, ¿no? Okay. Entonces creo que es un ejemplo. Cuando yo hablaba de que trabajé en el sector privado, bueno, trabajé en Bayer, que Bayer es conocida por ser una farmacéutica, pero Bayer no nada más es una farmacéutica, Bayer también es una de las industrias más grandes en la agroindustria. Okay. Y Bayer lo que hace es que, bueno, sí tienen organismos genéticamente modificados, que es el caso del maíz, en Estados Unidos principalmente, pero también el desarrollo de diferentes semillas con diferentes características, ¿no? Entonces, Bayer, algo que ha lanzado en los últimos años es un maíz que no es un organismo genéticamente modificado, simplemente se hace a través de cruzas normales, digamos como cuando tú cruzas a tu perro, o sea, también y buscas características en la nueva siguiente generación,
bueno, cruzas a maíces para que en la siguiente generación tengan ciertas características, ¿no? Entonces Bayer en México, a través de biotecnólogos mexicanos, lo que hicieron aquí en México fue desarrollar un maíz enano. Entonces los maíces como planta normalmente miden más de 2 metros, pero ellos lo que hicieron fue desarrollar un maíz de menos de 1,5 metros o 1,80 metros más o menos, o sea, es mucho más chaparro que un maíz normal. Y bueno, un maíz chaparro pues obviamente requiere menos agua, requiere menos nutrición y además resiste más al viento, ¿no? Por ejemplo. Entonces ese es como un gran ejemplo de un desarrollo biotecnológico en México. Pero sí, o sea, la biotecnología no es algo como que tú puedas hacer inmediatamente saliendo de la carrera. O sea, la biotecnología más bien es la puerta hacia investigación, hacia un posgrado. Ok. Me voy a salir un poquito de la idea de centrarnos en la carrera, la profesión y tu trayectoria, porque tengo una duda curiosa. Sí. Eh, Pensando en este maíz del que estás hablando, pues se me hace un mejor maíz porque ocupa menos recursos. ¿Y por qué la selección natural no nos lo ofrece? Bueno, es una buena pregunta. Creo que también o sea, biotecnología tiene que ver también mucho de cómo los seres humanos facilitan su obtención de alimentos o su obtención de medicamentos, ¿no? Los seres humanos tenemos esta habilidad de crear herramientas. Y bueno, herramientas puede ser tan simple como el fuego, como el teléfono, ¿no? Ok. Como un teléfono inteligente. Y en el tema de alimentos y medicinas es exactamente lo mismo. Entonces, bueno, en la naturaleza, para empezar, bueno, el maíz es un ejemplo muy particular y bueno, es un podcast, entonces creo que puedo hablar un poquito más de eso. El maíz, el origen del maíz es una gramínea, que es un tipo de pasto, un tipo de hierba, que se llama teocintle. El teocintle, si tú, ojalá para el video puedas editarlo y agregar una foto de lo que es un teocintle comparado con un maíz, hazlo, porque el teocintle no tiene nada que ver con el maíz físicamente. Sin embargo, genéticamente son la misma especie. El teocintle y el maíz o sea, es como dos seres humanos, ¿no? Solo que uno se ve de una manera y el maíz se ve de otra manera. Entonces, cuando en este continente se empezó con el proceso de domesticación del teocintle, pues fueron los mismos seres humanos los que modificaron al teocintle para que fuera el maíz que conocemos hoy en día. Entonces, este maíz enano que Bayer desarrolló realmente es como la siguiente versión de lo que el ser humano ha estado haciendo con el maíz desde hace miles de años. Gracias por aclararme esta pequeña duda. Claro. La idea, como les digo, es siempre despertar la curiosidad y creo que ese es el fin de muchas de las charlas que tenemos. Hay personas que se interesan a veces en una carrera justo por una charla casual que Sí. escucharon un tema que tal vez ni siquiera estaba planeado y eso despertó su curiosidad y les permitió indagar y llevarlo a una profesión, ¿no? Y no sabemos si en algún momento vamos a tener personas que se van a dedicar al maíz gracias a esto. Sí, sería muy bueno. Bueno, ahora sí me gustaría regresar bastante más atrás eh, a el momento en que tú empiezas a percibir este gusto por, no sé si llamarlo la naturaleza, la biología, o cómo consideras tú que te fuiste encaminando hacia esta vocación que ahora tienes. Ok, sí, pues realmente es desde muy temprano. Yo creo que cada uno de nosotros sabemos qué es lo que nos gusta desde muy pronto en la vida, o al menos yo tengo esa suerte de saber que la naturaleza es como lo que más me ha gustado siempre, es a lo que quería dedicarme, e incluso recuerdo en prepa, cuando ya era momento de escoger una carrera, teníamos una materia, ¿no? Donde te dicen así, ¿cómo te ves en 5 años? ¿Cómo te ves en 10 años? Etcétera. Y bueno, yo decía, bueno, yo cuando crezca me gustaría trabajar en una organización civil que se dedique como al cuidado del medio ambiente, que es lo que hago. Entonces los sueños sí se cumplen, si le echas ganas, y bueno, por un montón de suerte y apoyo y de varias cosas, ¿no? Al final de cuentas no es uno mismo, es todo lo que te rodea, toda tu red. Pero sí, o sea, realmente desde niño, cuando yo estaba en prepa, fundamos el grupo ecológico de estudiantil, entonces fue como una primera versión, o sea, realmente no era como tan
hacíamos como muchos experimentos sociales, más que tener como algo ya establecido, pero era como el primer grupo ecológico que teníamos en nuestra prepa. ¿Eso lo hiciste con tus compañeros? Sí, con mis ¿Con compañeros. profesores? ¿O? Una mezcla de ambos, con profesores y con compañeros. Y bueno, estaba como justamente enfocado al cuidado del medio ambiente, o que la gente entendiera y conociera, pues sí, o sea, cómo cuidamos del medio ambiente, ¿no? Ok. Y esto tiene que ver desde lo que ya sabemos, ¿no? O sea, cuestiones como reciclar tu basura, evitar los plásticos de un solo uso, llevar tu botella de agua a donde vayas, llevar tu taza de café a la cafetería o al café al que vayas, ese Sí. tipo de cosas de lo que nosotros promocionábamos. Y bueno, pues evidentemente eso me llevó a buscar primeramente biología, o al menos ciencias ambientales. No se pudo, entré a biotecnología, no pasa nada. Pero en biotecnología pues también aprendí muchísimas cosas en cuestiones de biología, del medio ambiente, y bueno, pues ya terminando la carrera, pues yo ya pude seguirme hacia lo que realmente me interesaba más a mí, que era el medio ambiente, ¿no? Entonces por eso hice esta maestría, que aunque es biotecnología, realmente mi tesis de maestría no tuvo mucho que ver con biotecnología, sino más bien con sostenibilidad, con emisión de gases de efecto invernadero, con cambio climático, con los bosques de México, etcétera, etcétera. Ok, tocaste un punto que se me hace muy importante. Dijiste, intentaste biología. Ajá. Y no pasó. Sí, no pasó. Me gustaría quedarnos en esta parte, profundizar un poco, porque creo que es el común denominador de muchos estudiantes. He conocido muchas personas que terminan estudiando una carrera porque su primera opción nunca llegó, nunca la alcanzaron. Y personas muy brillantes, ¿eh? O sea, personas que a veces es por una evaluación, que no alcanzan el puntaje requerido para esa carrera y que sabes que estadísticamente, que a través de la formación que le damos los profesores, sabes que esa persona tenía todas las habilidades para lograrlo. Pero por alguna extraña razón no entran. Y veo muchos episodios de personas que entran en depresión, que después no saben qué hacer con su vida. Y hay, creo, un mar de opciones que tenemos y que muchas veces no podemos considerar porque tenemos el desconocimiento de lo que existe, de a qué nos podemos dedicar. Y lo voy a llevar un poquito más hacia el futuro. Cuando buscamos empleo, muchas veces no buscan específicamente una carrera para un objetivo específico, sino nos dan una lista de profesiones que pueden desempeñarse en esa área o en esa actividad que se está buscando en X empresa, ¿no? Entonces, creo que ahora, ya viéndolo como un adulto funcional, veo que no se te debería de cerrar el mundo cuando esa opción, esa primera opción que estás buscando, tal vez no llega en ese momento. Hay de carreras a carreras, ¿no? O sea, si no entraste a medicina, no vas a poder ejercer la carrera de medicina estudiando otra carrera, ¿no? Pero de manera particular, ¿tú recuerdas cómo fue ese proceso en tu vida? ¿Cómo fue ese momento más bien? ¿Qué fue lo que experimentaste cuando se te cerraron esas puertas? Bueno, y me gustaría que nos contaras un poquito más del contexto para entenderlo. Claro, bueno, yo no fui un buen estudiante en la prepa. Eso es muy bueno que lo puedas confesar. Sí, yo fui un muy mal estudiante en la prepa, y aparte yo sufrí mucho con matemáticas. Yo reprobé prácticamente todas las matemáticas de la prepa. Entonces, pues obviamente yo me gradué mucho más tarde. Me gradué un semestre después de la prepa, de lo normal. Entonces, pues digamos que mis opciones como de buscar aplicar a diferentes universidades, pues se habían reducido. Sí había explorado, quizá, como te decía, la carrera de ingeniería ambiental, o más bien como de ciencias ambientales, en la Autónoma de Nuevo León. Fui a Monterrey, la verdad no me gustó mucho, me sentí como muy lejos de casa, no voy a mentirlo. Entonces, pues ya esa opción como que se cerró. Entonces, platicando con mis papás, pues era como de, ¿sabes qué? Ya tienes que estudiar una carrera, entonces pues entra a lo que nosotros te estamos ofreciendo, ¿no? Y lo que mis papás me estaban ofreciendo en ese momento, pues era biotecnología. Entonces yo tomé esa puerta, que en realidad era pues lo que más se acercaba a biología en ese momento. Pero al año de yo hacer el examen, bueno, para ya entrar a biotecnología, yo me preparé para hacer el examen en la UNAM para entrar a biología, pero no lo pasé. Me faltaron 5 puntos. Pero la ventaja es que yo ya estaba, o sea, ventaja en este momento es que yo ya estaba cursando una carrera. Y yo estaba pensando en cambiarme de esa carrera haciendo otro examen. Ese fue el proceso, ¿no?
Pero como yo digo, o sea, bueno, en mi caso en particular, pues biotecnología no está muy lejos de a lo que yo me dedico. Es más, bueno, ya lo sabemos, ¿no? O sea, mucha gente estudia una carrera y la verdad es que muchas veces no se dedican ni siquiera a eso, o sea, se dedican a algo completamente diferente. Entonces, bueno, yo he tenido como mucho esa fortuna de poder sí hacerlo desde siempre, pero quizá un ejemplo también que lo pueda aclarar es yo siendo biotecnólogo, entro a la maestría de biotecnología de plantas, pero mis compañeros no son biotecnólogos, mis compañeros son biólogos, mis compañeros son químicos, mis compañeros son Mm, bioquímicos, o algunos otros son biotecnólogos, ¿no? Entonces, ya cuando tú llegas al posgrado, que ya en teoría tendrías que tener una idea más clara de hacia dónde quieres ir, si esa es la línea que quieres seguir, entonces pues te das cuenta de que hay un montón de otras cosas que pudiste haber estudiado ujú. para llevarte a ese mismo camino. Entonces, pues no pesó mucho haber estudiado biotecnología. Ahora, sí siento yo que donde yo estudié la maestría de biotecnología no fue la mejor opción, Ok. porque yo lo que quería hacer estaba más enfocado a ecología que a biotecnología. Yo no conocía como todos los otros centros de investigación que había en México donde yo podía hacer eso. Entonces, llegando a la maestría o terminando la maestría, también me doy cuenta de que existen otros caminos, otras carreras, Mm, otras maneras de llegar hacia donde yo quería llegar, ¿no? ujú. Entonces yo diría, bueno, en lugar de haber estudiado biotecnología de plantas en el CIMBESTAF del Politécnico Nacional, pude haber estudiado ecología del paisaje, tal cual, con esas letras, en el Instituto de Ecología bueno, el Instituto de Ecología de la UNAM, en Morelia. Ok. Entonces, o sea, como que hay diferentes caminos, ¿no? Pero, o sea, bueno, ¿cómo motivar a la gente que está considerando carreras de investigación? Pues que de investigación hay muchos caminos, ¿no? Ujú. Como tú dices, o sea, no va a ser lo mismo con medicina, no va a ser lo mismo con contaduría, no va a ser lo mismo con leyes, pero pues las carreras de investigación como química, bioquímica, biotecnología, biología, realmente sí son una rama que si hacia lo que quieres ir es hacia investigación, cualquiera de esas te va a servir. Ok. Y creo que también sería buena idea que empecemos a considerar las opciones que ofrece nuestro país en toda la República. Porque estás mencionando estados que no son la capital, ¿no? Muchas veces pensamos como estudiar una carrera universitaria tiene que ser en la UNAM, en la Ciudad de México. Yo soy de la Ciudad de México y tal vez de cierta manera vengo um, con un poco de vicio en el sentido de que siempre lo asocio hacia la UNAM, Ciudad de México o Politécnico, ¿no? E incluso cuando yo estaba en la prepa, nos daban algunas opciones de carreras que estaban en otros estados, pero muchas veces no los considerábamos porque justo tenían nombre como lo que dijiste hace un momento, de algo del paisaje, ecología del paisaje, creo que Uh-huh, uh-huh, dijiste. uh-huh. Y yo recuerdo que veíamos con mis compañeros de la prepa nombres de carreras que estaban en otras universidades a lo largo de la República y no teníamos idea de qué se trataba, ¿sabes? Ok, Entonces, en parte por eso es este espacio, para poder empezar a explorar esas opciones. Y por eso comencé preguntándote a qué te dedicas y no necesariamente cuál es tu carrera, ¿no? ¿Cuál es uh-huh. tu profesión? Bueno, más bien, ¿cuál es la licenciatura que tú estudiaste? Sí. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención acerca de tu vida. Bueno, hay muchas, muchos aspectos que me llaman la atención. Les dije que este era un episodio de donde van a conocer la envidia, porque te sientes cómodo haciendo lo que haces Sí, claro, me encanta. y se Me te nota. encanta lo que hago, sí, es mi pasión. Y eso me da gusto. Este, viajas mucho. Sí, también, bueno, en este momento viajo no tanto, o sea, tú piensas que es mucho, pero hay gente que viaja más, yo no Ok. viajo tanto, pero bueno, la organización en la que yo trabajo ahora es una organización global, yo soy la única posición que está en México, entonces mi equipo está alrededor del mundo y por supuesto si tenemos que ir a algún congreso, si tenemos que tener una reunión anual, pues obviamente nos encontramos y lo hacemos pues alrededor del mundo. Eso es parte de lo que me gusta de su profesión, que desde mi perspectiva, uno que trabaja en casa, que se la pasa encerrado toda la semana,
y que para cuestiones del trabajo pues no necesitamos salir. Digo, como docente no necesitas salir del aula, ¿verdad? Pues es algo que admiro. Y digo, la verdad es que ya fuera de broma, a mí me da mucho gusto que él lo haga. Cuando nos comparte fotos, videos de los lugares que está visitando, la verdad es que me alegro mucho de lo que él está haciendo. Y eso es algo que a mí me gustaría poder, eh, no sé si influenciar sea la palabra correcta, pero en las personas para que busquen hacer justo lo que les agrada. Digo, estamos hablando de viajes que creo a muchos nos gusta la parte de los viajes, pero no todo es vacaciones, o sea, va a trabajar, ¿no? Sí. Y cómo es una jornada cuando estás fuera del país. Es pesado, es pesado. Realmente, o sea, bueno, ya hay memes de esto, ¿no? O sea, que la mayor tortura es que estás en la playa con tu equipo de trabajo, están reunidos 9 horas trabajando en desarrollar planes, estrategias, metas, etcétera, y se termina esa jornada de 9 horas en una sala, en una conferencia, en una sala de juntas, y ya por fin te puedes ir a tu cuarto, por supuesto que no te metiste a la playa, y te dicen en 15 minutos nos vemos para cenar, ¿no? Y es como de, no, yo lo que quiero es descansar, ¿no? Entonces no es tan paradisíaco como suena. Digo, la ventaja es que lo que yo hago pues tiene que ver mucho con sostenibilidad, entonces el equipo siempre busca que tengamos salidas a campo, entonces pues eso es padrísimo porque vamos a sitios de restauración ecológica o vamos a cultivos de cacao o de café, o sea, eso es lo que sí está padre, ¿no? Pero Ujú. es un día de 7. Ok. Sí, sí, sí. Y bueno, quizá también retomando un poco lo que tú mencionabas acerca de que la gente pueda seguir su pasión, para mí fue muy importante un profesor en la universidad. Y sí quiero contar esta experiencia porque yo, o sea, esa conversación que yo tuve con este profesor cambió completamente mi perspectiva de mi carrera profesional. Mm. Él nos daba a nosotros la materia de proteínas, que es como algo muy específico en biotecnología. Yo no me dedico para nada a temas de proteínas, excepto las que como para ir al gimnasio. Ujú. Eso es como todo lo que yo hago de proteínas, a pesar de ser biotecnólogo. Pero él nos reunió a otros dos compañeros y a mí al final del semestre y nos dijo, ustedes, bueno, aquí se acaba la modestia un poco. Él nos decía, ustedes son muy brillantes, ustedes son los que más participan en mi clase, ustedes son los que entienden, ustedes son los que proponen, ustedes tienen una carrera como muy prometedora, ¿no? Ujú. El otro chico es el que les digo que trabaja como en esta iniciativa de carne Ujú. no animal. Y bueno, él nos decía, bueno, quiero que me digan qué es como lo que quieren hacer, ¿no? Entonces, pues los tres éramos los hermanos mayores, entonces, bueno, también en la dinámica familiar existe mucho esta responsabilidad de, bueno, es que lo que mis papás quieren es pues que yo Ujú. haga esto o aquello, ¿no? Y a lo mejor tendría que buscar un trabajo o a lo mejor entrar a la industria, etcétera. Y este profesor nos decía, no, o sea, no me interesa escuchar lo que tus papás quieren, ni lo que la sociedad espera de ti, a mí me interesa saber qué es lo que tú quieres. Y, o sea, para mí fue inmediato, ¿sabes, Uri? O sea, cuando él dijo, ¿qué es lo que quieres hacer? O sea, la pregunta estaba, o sea, la respuesta fue instantánea. O sea, para mí fue como bosques. Mm. O sea, si lo que tú me estás diciendo, ¿qué es lo que yo quiero hacer en mi vida? Es bosques. Trabajo en Rainforest Alliance. Y trabajo como, o sea, si no todos los territorios son bosques, pero está muy relacionado a bosques. Sí. Mi maestría fue emisión de gases de efecto invernadero en bosques. Entonces, o sea, realmente este profesor y ese consejo sí han sido como una brújula muy importante en mi profesión, porque siempre recuerdo, a ver, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿No? Ujú. Obviamente eso implica ya muchas cosas en la carrera profesional de una persona, que si tienes que enfocarte a comunicaciones, a networking, obviamente temas de datos, etcétera, a generar habilidades, pero bueno, como que siempre va encaminado a esa pasión, ¿no? Ujú. Y creo que estos tres compañeros y yo, la verdad es que lo hemos logrado bastante bien gracias al consejo de este profesor. Entonces es lo que yo diría también a las personas que están escuchando esto y que además están preparándose para empezar una carrera, Ujú. que cuando tú entras a la universidad es un momento muy difícil porque pues obviamente no hay mucha claridad hacia el futuro de tu vida, Sí. ¿no? Pero si hay algo que te apasiona ya desde un inicio, date. Y a lo mejor te vas a dar cuenta hasta que terminas la carrera, como me pasó a mí. O sea, en el sentido como de que esa pregunta del profesor, ¿no? Ujú.
pero si tú ya sabes qué es lo que quieres, adelante. Y lo que tú quieras puede ser cualquier cosa. O sea, ¿sabes qué? Yo quiero tener mucho dinero. ¿Cuál es la carrera que me va a dar más dinero? Esa es una respuesta válida, Ujú. ¿sabes? Yo lo que quiero es ser doctor. Ah, bueno, o sea, como que, pero si tú ya puedes tener esa claridad, como que te ayuda mucho a saber, en primer lugar, a crear un plan de vida y en segundo lugar, como pues también crear una profesión y a identificar inmediatamente cuando ya no estás en el lugar en donde estás viviendo esa pasión, ¿no? Nuevamente repito, yo he sido muy afortunado, Ujú. entonces, pues yo esperaría que todos pudieran tener esa misma experiencia. Fíjate que también mencionabas hace rato, decías, todos sabemos qué queremos ser desde pequeños, pero la realidad es que no. Actualmente no. Yo lo he visto con mis estudiantes, cómo cada vez aumenta más la cantidad de personas que no tienen idea de qué hacer con su vida. Personas que les preguntas qué es lo que disfrutas hacer, cuál es tu actividad favorita, qué es lo que te ves haciendo todo el tiempo y no saben contestarte. Ok. Y creo que son muchos factores, es un tema multifactorial y que involucra a muchas disciplinas de estudio, eh, pero uno de los de las premisas o ideas que yo tengo muy claras es, tú no puedes desear algo que no conoces. Y precisamente por eso estamos haciendo esto. Si yo no te hubiera conocido, no sabría que lo que haces es una actividad que además te puede dar de comer, ¿no? O sea, Ujú. que es una actividad laboral. Sí, Y estoy seguro de que muchas personas probablemente tienen el gusto por la naturaleza, el gusto por el medio ambiente, y no saben que se puede dedicar a lo que tú haces, porque no conocen que esto es una profesión, ¿no? Entonces, a mí me gustaría mucho ayudar a las personas a encontrar, a descubrir estas actividades y que vean que en efecto se pueden dedicar a lo que aman. ujú, A mí me pasó contrario a lo que tú dijiste. Yo estando en la secundaria decía, yo quiero ser físico matemático. Y todo el mundo me decía, te vas a morir de hambre, vas a terminar siendo maestro. Y me... Digo, terminé siendo maestro, ¿verdad? sí, 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 sí. Terminé dedicándome a la docencia, pero a lo que voy es que me desanimaron, lejos de alentarme a buscar seguir aquello que me apasionaba, me terminaron desanimando y creo que terminé dando muchas vueltas para poder encontrar qué era lo que me gustaba y buscar el camino para llegar a ello, ¿no? Ujú, Entonces, creo que sí es importante que podamos detenernos un poco más a tomar estas decisiones basados en eso, porque como bien dicen muchos, es lo que vas a hacer el resto de tu vida, ¿no? Y digo, puede cambiar, o sea, una persona no se tiene que casar ya con una misma actividad. Nosotros venimos de una generación donde nuestros padres, nuestros abuelos, trabajan toda su vida en un mismo trabajo, ¿no? ujú, Y pasaban 50, 60 años haciendo exactamente la misma actividad. sí, Creo que nosotros ya, al menos yo no me veo haciendo la misma actividad por tanto tiempo. sí, Soy una persona que necesito cambiar y nuestra generación tiende a esto, ¿no? Y sí, las nuevas generaciones incluso están en un punto crítico porque se van a dedicar probablemente a algo que todavía no existe, sí, sí, que sí, se sí, está creando o que ellos mismos van a tener que crear sí, cuando crezcan, ¿no? sí, sí, Y sí, es algo complejo, pero como bien lo dices, si seguimos esta línea de buscar aquello que nos gusta, que nos hace feliz, pues creo que lo podemos lograr, ¿no? sí, 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 sí. Hablamos de lo bonito, ahora me gustaría hablar de lo no tan bonito. Ujú, ¿Cuáles son las dificultades que presenta biotecnología? ujú. O en general, no sé si quieras generalizarlo a todas las carreras que tienen que ver con biotecnología. Sí, bueno, justo tú lo mencionabas, ¿no? O sea, como este futuro que ya viene y que es como con un avance tecnológico muy fuerte. Uno de los grandes retos que tiene la academia en general, cualquier tipo de investigación, ya sea biotecnológica, química, física, etcétera, es que pues no hay tantas posiciones abiertas, o sea, realmente mucho es de investigación que se hace a través de una universidad, pero pues obviamente hay cierto número limitado de posiciones. Mm. Eh, la academia está atravesando una etapa,
donde se da más énfasis a la producción en masa de cosas que a la producción de calidad. Ok. Creo que un ejemplo muy claro es, bueno, pensemos en los grandes científicos del siglo XIX, por ejemplo, Darwin. Mm, Darwin pues tenía un presupuesto ilimitado para viajar por todo el mundo y hacer sus investigaciones, ¿no? Incluso el siglo pasado, en estas luchas de la Guerra Fría, pues el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de la Unión Soviética pues destinaban una gran cantidad de recursos al desarrollo tecnológico y de investigación y científico de sus países, ¿no? Por una cuestión política. Pero el día de hoy eso ya no existe. Entonces, cada vez más hay menos presupuesto destinado a la investigación. México no es un país que se caracterice por un gobierno que destine fondos a la investigación. Yo lo he visto incluso dentro de mi misma carrera profesional. O sea, yo tenía una beca que era completamente gratuita por parte del gobierno federal, que el día de hoy creo que ya ni siquiera existe, ¿no? mm, El programa con el que yo trabajaba de conservación de especies en riesgo existía a nivel federal y bueno, hoy ya no existe ese presupuesto. mm, Entonces, ya hay cada vez menos presupuesto y yo no diría que nada más es en México, está pasando en todo el mundo. Y al mismo tiempo hay como esta necesidad de producir. mm, Entonces los investigadores luego sacan investigaciones no con tanta calidad porque nada más lo que importa es producir, que es mm, quizá porque estamos adoptando pues un modelo de producción no sostenible ujú. en muchos aspectos de nuestra vida y lamentablemente pues ahora ya está afectando a la academia. Y la otra cosa que sí es muy cierta y que no es nada padre decirlo, Uri, pero que es importante que la gente lo sepa, es que cuando una persona decide empezar un doctorado, las probabilidades de que su salud mental deterioren son muy altas. Está comprobado científicamente por los mismos científicos que hacen esas investigaciones que hacer un doctorado pues va a resultar en depresión en un porcentaje muy alto de los que lo hacen. Entonces, pues eso también no está nada padre. Ujú. Sin embargo, es algo que se experimenta en la academia. Yo hice una maestría de investigación, no fue una maestría teórica, fue una maestría de investigación donde yo tenía que estar en campo recolectando muestras, después llevar esas muestras a un laboratorio para analizarlas y después de analizar esas muestras llegar a una conclusión de lo que obteníamos y de todos modos yo sí atravesé un proceso de depresión. Era la Mm, primera vez que yo me deprimía. Yo ni siquiera me había dado cuenta de que estaba deprimido hasta que alguien me dijo, oye, es que estás deprimido y fue como de, "Oh, no me había dado cuenta, ¿no?" ujú. Entonces, pues lamentablemente eso también es como una realidad en la investigación el día de hoy. Y justo esta semana estaba viendo una publicación en donde era una gráfica, donde había como un punto en la vida en donde la gente empezaba a tener que consumir medicamentos para tratar su salud mental. Y entonces el presentador de este video decía, ¿qué crees que sea ese punto? ¿Pensarías que es la muerte de algún familiar? ¿Pensarías que es a lo mejor una separación en tu vida? No, era empezar un doctorado. O sea, es casi, casi como ya por dado que una persona que empieza un doctorado va a requerir medicamentos para su salud mental. Qué extraño. Yo pensé que nos ibas a dar como alguna razón, consecuencia de empezar el doctorado, pero me imagino que esto implica que o es el mero hecho de hacerlo o hay diferentes causas Sí, por supuesto, o sea, hay un montón de relacionadas. condiciones que llevan a un estudiante de doctorado a presentar estos cuadros, ¿no? Y Mm, bueno, es por una gran incertidumbre en el mercado, nunca has trabajado en el sector privado, entonces no estás generando antigüedad, ujú, no estás generando ningún beneficio económico para ti cuando crezcas. Piensa que la mayoría de las personas que hacen un doctorado están en sus primeros 30. Entonces, digamos que empiezan la carrera profesional un poco más tarde. claro. Sí, o sea, son como todas estas cuestiones que te mencionaba también de recorte de presupuestos, Mm, competencia dentro de la misma academia, un enfoque más hacia la producción que a la calidad. O sea, son todas esas cosas que están generando como esta dinámica en las personas que deciden iniciar una carrera en la investigación a través de un doctorado. ya. Fíjate que
hace tiempo entrevisté también al doctor Víctor Rodríguez Ujú. y nos contó una experiencia muy parecida de sus estudios de posgrado que hizo fuera del país también. Eh, se, se encontró en una situación de este tipo y bueno, si quieren escuchar, está la historia completa ahí en uno de los episodios anteriores. Este, y se me hace muy interesante, ¿no? Como que también son aspectos que no sé si llamarlos relativamente nuevos, porque pensando en, de nuevo, nuestra generación, cuando nosotros éramos más pequeños, yo recuerdo que no era tan necesario tener una carrera universitaria. Muchas personas de la edad de nuestros papás podían tener empleos bien remunerados con una secundaria, un bachillerato, tal vez, y las personas que tenían una carrera universitaria pues eran pues, las menos, ¿no? Se nos empezó a enseñar que era necesario cumplir con una licenciatura y cada vez con más estudios, maestría, doctorado. Por eso es que considero que son como aspectos de la educación relativamente nuevos, Ujú. pero vienen con consecuencias eh, pues graves, porque la vida es relativamente corta también. Sí, Estamos hablando de una persona que acaba un doctorado en los 30, pues estás quitándole casi la mitad de su vida, ¿no? sí, En estudios. sí. No sé cómo se va a comportar la sociedad en las siguientes generaciones, porque creo que también viene una época en la que los estudios ya no van a ser tan necesarios. Hay muchas personas que empiezan a tener una vida eh, productiva, una vida que sí aporta a la sociedad en muchos aspectos, sin la necesidad de una carrera como tal, ¿no? Ujú. Entonces es interesante cómo estamos evolucionando. Sí, 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 es como si estuviéramos, podría uno pensar regresando, ¿no? Como a profesiones más manuales o como más de lo que conocemos como oficios, Ujú, ¿no? Y que realmente son carreras, ¿no? Y bueno, como tú lo mencionas, o sea, existía esta promesa de que si tienes una carrera, si tienes una maestría, si tienes un doctorado, pues te va a ir muy bien. Y la realidad es que esa fórmula ya no existe, ujú, o ya no, sí, ya no existe, ¿no? O sea, realmente son muy pocas personas las que pueden conseguir lo que tú decías de nuestros padres, de nuestros abuelos, ¿no? Entonces, quizá también, y bueno, esta es como un poco mi opinión, no tiene nada que ver, yo no soy experto en pedagogía ni en las nuevas generaciones, pero quizá un poco lo que vemos en las nuevas generaciones, en esta aparente apatía acerca de ujú, no sé qué es lo que quiero hacer, es porque ellos han visto una fórmula que se ha repetido ujú, de éxito que realmente ya no aplica, ¿no? A la ujú. sociedad. Nosotros como millennials estamos en el fin de esa fórmula y quizá las generaciones que siguen tienen que, como tú decías, replantear completamente qué significa tener una carrera profesional, ¿no? Ujú. Y entonces más bien yo diría, bueno, no se asusten, más bien nuevamente regresamos a lo mismo, o sea, si hay algo que a ti te gusta y te apasiona, si eso es hacer pasteles, si eso es hacer joyería, si Ujú, eso es arreglar cosas, hazlo, ¿no? ujú. Hazlo, hazlo. La fórmula no se ha terminado, entonces por supuesto estudia una carrera, ¿no? Sí, O sea, una mano haciendo una cosa y la otra, ¿no? Creo que es como un proverbio también por ahí, entonces también es algo que incluso nosotros ya habiéndonos graduado hace más de 15 años, pues ujú. todavía tenemos que aplicar, ¿no? Sí, sí, claro. Em, Creo que eso nunca te lo he preguntado, pero ¿existe alguna otra profesión que te hubiese gustado estudiar? Quiero hacerte esta pregunta desde dos perspectivas. De cuando tú eras joven Ujú, y considerabas las carreras que querías estudiar. Digo, ya me dijiste que biología y que no se logró, ujú. pero tal vez alguna otra profesión que te hubiera gustado desempeñar. Y ahora, ya como adulto, en esta etapa, ¿te interesaría estudiar algo más? Bueno, es curioso porque sí lo he pensado, de hecho es como justo de lo que yo hago también para mi trayectoria profesional, o sea, como pensar qué otras cosas yo podría estudiar. Cuando estaba en la preparatoria yo pensé en estudiar geología, Mm, que si te das cuenta no está muy lejos de lo que yo hago a escala del paisaje. O ujú, sea, digamos que el paisaje yo lo veo más desde el punto de vista ecológico,
pero pues el paisaje también es un espacio geológico. Ujú. Entonces pensé como de, bueno, geología tal vez podría ser también una opción. Ahora ya más grande digo, bueno, geografía hubiera podido ser una mejor opción, ¿no? Mm. Pero bueno, no me quejo. La verdad es que me gusta mucho lo que hago y hacia dónde he llevado mi trayectoria profesional. Cuando yo trabajaba en conservación de fauna, tuvimos un episodio maravilloso en donde uno de los lobos atacó a un becerrito en Chihuahua, en el bosque de Chihuahua, en la Sierra Tarahumara, y entonces tuvimos que llevar a este becerrito con el veterinario, y cuando yo vi que el veterinario curó completamente al becerro atacado por un lobo, dije, ¿por qué no estudié veterinaria? Porque aparte, los veterinarios son los que se encargan de trabajar directamente con la fauna. Mm. O sea, por ejemplo, un veterinario es el que le pone el collar al jaguar. Entonces, Wow. imagínate, o sea, no es un biólogo, no es un biotecnólogo, es un veterinario. Ujú. Entonces, en ese momento también dije, ¿por qué no estudié veterinaria? ¿No? Pero bueno, la verdad es que me gustan más las plantas que los animales. Ok. Digamos que no estaba como muy bien para tomar una decisión en ese momento, qué bueno. Pero, por ejemplo, hoy en la posición en la que yo estoy, viendo mi trayectoria, identificando cuáles son mis habilidades más fuertes de poder explicar cosas de manera sencilla, necesito empezar a estudiar comunicación. Ok. Sí. Y es curioso porque cuando yo estaba en la prepa, muchas de mis amistades o de mis conocidos creían que yo tenía que irme a comunicación. Pero si Curioso. yo hubiera hecho comunicación en la carrera, hubiera perdido toda la trayectoria increíble que tengo ambiental, o sea, del medio ambiente. Y más bien ahora que ya tengo todo esto ambiental es cuando digo, ok, ahora sí, vámonos hacia comunicación para completarlo. Ok. Qué curioso. Y fíjate, te hacía esta pregunta porque siento que también, eh, hablando mucho de nuestra generación, digo, ya le estamos pegando casi a los 40, estamos en los 30, ¿no? Pero recientemente, en los últimos tal vez 2 años, en pláticas con amigos, he escuchado mucho esta idea de me hubiera gustado estudiar tal cosa, ¿no? Y, y cada vez lo escucho con más frecuencia, por eso me llamó la atención. No sé si sea algo que le pasa a todas las personas, lo voy a averiguar en los siguientes episodios que voy a estar entrevistando a otras personas. Uh -huh. Este, Se me hace muy interesante preguntarle a personas de 50 años si pasaron por esta etapa o de 80 años. Estaría interesante a alguien más grande, ¿no? Si, que vivió además en una época diferente a la que estamos viviendo, donde no tenías acceso a tanta información. Uh Yo -huh. siento que en parte mucho de la inestabilidad que a veces tenemos es por el acceso a demasiada Sí, información. Yo digo que siempre hay algo que aprender, pero también dice el dicho que todo en exceso hace daño. sí, Y qué interesante, la verdad es que desconocía esta parte de ti. La comunicación siento que es algo que cada vez se vuelve más común como una necesidad. Así como dicen, todos tienen que aprender estadística de matemáticas financieras, uh -huh. también creo que todos tenemos que empezar a estudiar un poco de comunicación, ¿no? Sí, sí, pues es un poco lo que estamos haciendo justo ahora. Exactamente. O sea, poder transmitir, pues al final de cuentas es comunicación. A mí algo también que me ha ayudado recientemente a más o menos saber hacia dónde quiero dirigir mi carrera es quizá un consejo no tan bueno, pero que sí ayuda, ¿no? O sea, que dice que cuando tú sientes envidia de lo que otras personas están haciendo, ahí hay algo que tendrías que Mm. estar revisando en ti mismo, ¿no? Entonces, yo veo, por ejemplo, muchas personas que dan pláticas, que dan conferencias y digo, yo podría hacer lo mismo, o sea, yo Mm. también tengo el conocimiento, ¿no? Tengo la trayectoria. Entonces, en lugar de sentarme y enojarme y decir así como de, no soy esa persona, más bien como que me estoy motivando a decirme, hazlo, Claro. ¿no? Y es un poco lo que empecé a hacer justo hace unas semanas también con mis redes sociales y la intención es dirigir mi carrera hacia eso, ¿no? Ok. Sí. Me agrada, me gusta. Y me gusta conocer esta nueva etapa de ti, esta parte que estás también descubriendo. Este, bueno, ya estamos llegando al final del episodio. No sé si hay algo que sea relevante, que tú consideres relevante de tu trayectoria de vida, que desees compartir con nuestra audiencia, algo que te haya impactado en, pues,
puede ser en cualquier momento de tu vida, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser actual, eh, pero que te haya generado, además de lo que platicaste con tu profesor, algo más que te haya generado, ¿hay algo o simplemente algo que quieras comunicar? Pensando en estos estudiantes que Sí. están indecisos, que todavía tal vez no descubren lo que este mundo ofrece de manera laboral. Algo que me haya impactado mucho. eh, Pues creo que te das cuenta cuando ya no estás en el lugar en el que estás, ¿no? O sea, cuando ya tú estás pensando en cambiar o en algo no anda bien, ¿no? Ujú, En el trabajo que yo tenía anterior a este, las circunstancias empezaban ya a demostrarme que yo ya no estaba contento. mm, Entonces creo que también escuchar como a esa intuición. mm, Si hay algo que ya te está diciendo que ya no estás en el lugar que te va a llevar hacia donde tú quieres ir, hazle caso ujú, porque desafortunadamente, bueno, en ese lugar donde yo estaba, en ese lugar de una organización privada, pues tú ves justamente eso, ¿no? Gente de 45 años que está frustradísima porque se quedaron ahí, ujú. ¿no? Y eso es muy común, muy común. Entonces no lo hagan. No lo hagan, no lo hagan. Si es momento, o sea, como que rápido nada más, o sea, muy brevemente, ¿no? O sea, esta posición que yo tengo ahora es con una organización civil, por supuesto que las prestaciones de una organización civil no son las mismas del sector privado, entonces por supuesto que tienes que poner cosas en una balanza. Platicaba con un amigo que trabajaba en esta organización donde yo estoy ahora y él me ayudó mucho a entender pros y contras Mm, y también una amiga que tú y yo tenemos en común, que me dijo, bueno, cuando regreses, ¿quieres seguir ahí? Y nuevamente la respuesta inmediata fue no. Ah, bueno, pues entonces, aunque este otro trabajo no tenga toda la supuesta eh, seguridad que este otro trabajo no tiene, aviéntate. O sea, tienes como una sola vida, ¿no? O sea, y si ya tienes una pasión, como que no deberías de desperdiciarla en lugares en donde simplemente no son para ti. sí. Dices algo que soy muy bonito, pero es muy difícil de hacer. Sí, es muy difícil de hacerlo. Yo Sí. no tengo hijos, yo no tengo una esposa, ¿no? O ya no tengo una pareja. Entonces para mí es muy fácil, ¿no? En ese sentido, pero yo sé que hay otras personas que pues obviamente sopesan otras prioridades, entonces pues bueno, entonces quizá la carrera profesional no es una prioridad tan grande Ujú, y eso también es válido. claro que sí. Excelente, Conrado. Pues quiero agradecerte por este tiempo, por dejarme seguir conociéndote también y abrirte además a las personas. Ah, yo creo que hay mucho que aprender todavía de este mundo y es importante aprender a disfrutarlo. Yo algo que he aprendido mucho de ti es justo esto, yo conocí a Conrado y algo que nos unió fue el senderismo y él me enseñó a disfrutar las caminatas de una manera diferente. Eh, digo, te voy confesando algunas cosas. Cuando yo hacía senderismo, o sea, sí, sí siempre me ha gustado, me impacta la naturaleza, los paisajes, el olor del bosque, del agua, los sonidos, todo, ¿no? Pero algo que a mí me llamaba la atención de Conrado en las primeras rutas que hacíamos era que se quedaba atrás. Y yo al principio decía, bueno, ¿será que ya se cansó, que no tiene tan buena condición? O qué pasa, ¿no? Y yo me acuerdo que en las primeras veces te preguntaba si estaba todo bien y me decías, sí, vengo disfrutando. Y me enseñaste a caminar más despacio, a ir con detenimiento, disfrutando de todo lo que hay alrededor. Y también he notado que eres mucho más observador. A veces no nos detenemos a observar y esto lo aplico a la vida en general, ¿no? Por eso el podcast se llama Sendero, porque en realidad creo que estamos caminando un sendero todo el tiempo y, y en el senderismo algo que es importante es que lo puedes hacer de diferentes maneras. Lo puedes hacer solo y es muy bonito cuando vas al bosque tú solo y disfrutas y puedes a veces no pensar, a veces pensar,
en cosas que solamente tú necesitas, pero a veces también lo haces acompañado. Y esa compañía se vuelve tu todo, porque son las personas en las que tienes que confiar, son las personas con las que tienes que hablar, porque después de mucho tiempo de silencio necesitas hacerlo, ¿no? Y se vuelven un círculo muy importante y creo que así es la vida misma, ¿no? No se trata de que elijas una carrera para dedicarte tú solo, tienes que considerar a tu entorno, tus amigos, tu familia. Y digo, no estoy diciendo que esos son los factores que te deben de llevar a tomar la decisión de la carrera, porque muchas personas se van a quedar en ese camino, te van a acompañar durante cierto tiempo y es bueno que los valores, tal vez algunos sí te van a acompañar por toda tu vida, pero no necesariamente, ¿no? Pero creo que sí es importante que las personas que tienes en este momento se vuelvan ese apoyo que necesitas, ¿no? Que aprendas a observar, o sea, a veces no nos detenemos lo suficiente para observar lo que está pasando alrededor y dejamos de disfrutar y nos afanamos en tantas cosas que no son tan importantes y cuando volteamos hacia el pasado decimos, chin, hubiera disfrutado un poco más, ¿no? Sí, sí, totalmente. Entonces, por eso quería agradecerte de manera personal por este tiempo, este espacio. Y bueno, si lo quieren seguir, lo voy a etiquetar ahí en los diferentes clips que vamos a estar haciendo. Si lo quieren conocer, va a estar disponible también en Spotify. Seguramente nos están escuchando por aquí. Y pues gracias Conrado por esto. Sí, al contrario, Uri, gracias a ti. Estuvo muy divertido. Qué bueno que te gustó. Nos vemos pronto y recuerden que siempre hay algo que aprender. Bye.